Vladimir Putin estará enfrentando más sanciones de parte de Estados Unidos, de Washington. Ese importante anuncio lo hizo el presidente Joe Biden tras reunirse con la viuda y con la hija de Alexei Navalny. El mandatario ha responsabilizado a Putin de la muerte del líder opositor en una prisión ubicada en el Círculo Polar Ártico. Sin embargo, Putin no es el único que estará viendo las consecuencias. Y es que el tiempo realmente ha ido muy rápido. Recordemos que ya se cumplen 2 años de esa guerra entre Rusia y Ucrania. Nuestro colega Edwin Pitti está en la capital de los Estados Unidos con el resto de la información. Edwin, buenos días para ti. Adelante. Muy buenos días, Carolina. Las sanciones que anuncia Estados Unidos hoy en contra de Rusia no solamente van para ese país, sino incluso para Irán por el tema de la guerra en Ucrania. Pero hablando puntualmente de lo que podría pasar en represalia por la muerte de Alexei Navalny, ya Jake Sullivan, principal asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, ha dicho que el paquete de sanciones incluye ir en contra de la infraestructura y las finanzas que ayudan a Rusia a fortalecer su milicia. Veamos el informe. El caso de la muerte de Alexei Navalny sigue poniendo la lupa sobre las grandes tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Por eso hoy la Casa Blanca anuncia un nuevo conjunto de sanciones contra Moscú y aquellos posiblemente envueltos en la muerte de Alexei Navalny. El anuncio precisamente coincide con el 2º aniversario de la invasión a Ucrania. Pero acapara titulares el hecho de que el presidente Biden se haya referido al presidente ruso Vladimir Putin como un loco hijo de perra. El Kremlin reacciona diciendo que las palabras son vergonzosas y tilda a Biden de cowboy de Hollywood. Y el propio Putin dijo que los comentarios fueron groseros. Y судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав. Mientras tanto, el presidente Joe Biden se reunió con la viuda y la hija de Navalny en San Francisco y les ofreció su pésame. El mandatario elogió la fuerza de la esposa de Navalny. La madre de Alexei Navalny dijo en un video que fue llevada en secreto a la morgue donde estaba el cuerpo de su hijo y que la obligaron a firmar un certificado de defunción que dice que su hijo murió de causas naturales. Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев... El Kremlin quiere evitar que haya protestas y por eso le dijeron a la madre de Navalny que el cuerpo sería transportado en un avión y todo en secreto. Carolina, en efecto, Vladimir Putin dijo que las palabras de Biden fueron una grosería, pero además repitió algo que ya ha dicho anteriormente, y es que lo que le conviene a Rusia, según él, es que en noviembre sea Biden quien gane las elecciones. Para expertos, eso podría significar 2 cosas. Una, un sarcasmo, y la segunda, un beneficio para la candidatura de Donald Trump. Soy Edwin Pitti en vivo desde Washington para La Voz de la Mañana. Regreso contigo al estudio, Caro. Mañana se celebran las primarias republicanas en Carolina del Sur, en lo que se espera sea una jornada crítica para Nikki Haley, la exgobernadora de ese estado. Pues si pierde, su precandidatura podría descarrilarse. Lorraine Cáceres está en vivo desde la sala de redacción con toda la información y estas horas cruciales en Sur Carolina. Adelante, Lorraine. Así es, Lindsay, la primaria en Carolina del Sur es históricamente la elección que casi siempre solidifica el candidato preferido que termina llevándose la nominación del partido. Este año se espera que Donald Trump gane todos los delegados que están en juego. Las encuestas muestran que Trump tiene un apoyo de 64% en ese estado en comparación a su rival de boleta, Nikki Haley, que tiene solo un 33%. Así que la victoria de Trump se espera que sea arrolladora, pero Haley no pierde las esperanzas. Vamos a escuchar lo que dijo la exgobernadora del estado de Carolina del Sur y luego lo que responde Trump. Go text, email everybody you know and let them know that it is important that they get out and vote. You know, I look at you and I think about all that we did together. When I came in as governor. And in South Carolina, Nikki Haley is losing to me. It looks like she's going to lose by 25 or 30 points. That's a lot. She's governor, but people don't like her too much, and she's hurting the party. But I don't care. Let her run, because think of it, if she's not running, they're not talking about us. So maybe it's better if she runs a little bit.
Y Nikki Haley está contando con el voto de los independientes y de los demócratas, porque la elección primaria en Carolina del Sur es una elección abierta, que significa que cualquier persona puede participar, no solamente los votantes republicanos que están inscritos en el partido. Esta semana, en un discurso, Haley aclaró que no tenía intención de retirarse de la contienda. Ella ha prometido quedarse hasta que más estados lleven a cabo su primaria. Así que el próximo reto para su campaña será el supermartes, el 5 de marzo, cuando votantes en unos 16 estados y territorios acuden a las urnas. Mientras tanto, te comento que Donald Trump se mantiene confiado en la fuerza de su campaña. Los votantes en Carolina del Sur son conservadores y más religiosos que en la última elección en New Hampshire, y precisamente en un evento habló de cómo estará defendiendo los valores cristianos si logra un segundo término en la Casa Blanca. Así que vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de cómo transcurre esta jornada electoral. Con esa información regreso al estudio. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue la vedette durante una conferencia anual de acción política conservadora en Washington, D.C., donde fue recibido con muchos aplausos. El mandatario latinoamericano ofreció un discurso durante ese evento instando a reunirnos para luchar sin reparo contra lo que él dominó, fuerzas oscuras. Escuchemos parte de ese discurso. The corrupt system work in tandem with the so-called international community, the NGOs, and of course the fake news, just like it happens here in the United States. Unelected bureaucrats are trying to instate public policy. Who elected them? They don't have a democratic mandate. If they want a seat in the table, they should run for office. The global elites control the mainstream media. They finance campaigns, district attorneys, to mention a few. They abuse their powers. They persecute political opponents. In El Salvador, we don't weaponize our judicial system to persecute our political opponents. A practice that may sound familiar to you, but we don't do that there. And who's the dictator? El presidente argentino Javier Milei también ha sido invitado a participar en esta conferencia conservadora. Cambiando de tono, una vez más, seguimos hablando de esa gran noche de Premio Lo Nuestro, donde el talento latino brilló por todo lo alto. Estrellas como Don Omar, Olga Tañón y Gloria Trevi contagiaron a ese público con su buena música. Y como siempre, Toneda Andrades nos tiene los últimos momentos más memorables de esa noche. Bajo el lema El Poder de lo Nuestro fue la 36ª entrega de Premio Lo Nuestro en vivo desde la ciudad de Miami. Esta es la 36ª entrega de los... en la que más de un centenar de artistas fueron nominados al galardón más longevo de la televisión hispana de Estados Unidos. Fueron 36 categorías acompañadas de impresionantes musicales, como este de Ricardo Montaner, dedicado al creador de Premio Lo Nuestro, Omar Marchán, fallecido recientemente. En nombre de todos esos artistas a quienes le diste algún día una oportunidad como me la diste a mí, te mando un gran abrazo desde aquí hasta el cielo, querido Omar. Recibieron premios especiales Don Omar, ícono global. A todos ustedes que por más de 20 años me han mantenido relevante en la industria de la música, un beso, un abrazo, se los debo. Olga Tañón, premio a la excelencia. Y a ustedes muchas gracias por la confianza, pero Puerto Rico... Y Ana Bárbara, premio Lo Nuestro a la trayectoria. Esto va por las mujeres mexicanas, por la música en la mujer mexicana, que siga más grande y más fuerte. Para eso están los Aguilar con mi Ángela, gracias. La guarachera del mundo, Celia Cruz, estuvo presente junto a gente de zona gracias a la tecnología. Así se escuchó su voz. Hablamos con gente de zona minutos después de su histórica presentación. Es algo que para mí es lo más grande que he hecho en mi carrera, no algo que nosotros no pudimos conocer a Celia, no escuchábamos a Celia en Cuba, era prohibida. Mágicos también fueron estos otros momentos. En Miami, Toneda Andrades, Noticiero Univisión.